La visita del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a México ocurre en un momento muy especial, la reinstalación del orden democrático en Bolivia con el presidente Luis Arce, el desmontaje del lawfare contra la expresidenta Cristina Fernández y actual vicepresidenta de la Argentina, y el fin de la pesadilla del lawfare contra el expresidente Lula de Brasil. Argentina no está nada bien. La deuda a un siglo adquirida por el expresidente neoliberal Mauricio Macri tuvo repercusiones en la visita oficial de Fernández a México. En Palacio Nacional, el argentino criticó los negocios al amparo del poder público, el papel de los medios de comunicación. Enfatizó que la deuda adquirida por la nación sudamericana fue dispersa en las manos de los amigos de Mauricio Macri. La herencia dejada por el PRO en Argentina y en México por el PRIAN, como se denomina a los partidos más corruptos que se alternaron el poder político, son un dramático ejemplo de la rapacidad a niveles insuperables, donde se emplearon estrategias mercadológicas para alcanzar el poder, y luego el colapso. El escenario de estos países se mantiene con una lucha de resistencia en el poder judicial que protege intereses hegemónicos añejos, y la prensa operando a favor de los intereses de las élites locales y supranacionales. Argentina y México estarían construyendo ahora mismo un nuevo modelo regional vanguardista, aunque las oposiciones internas y los grupos globalistas pretenden destruir los proyectos políticos fruto de la democracia. Argentina tiene la principal oposición en el sector agroindustrial y un poder judicial corrupto. México tiene a una élite que no quiere aceptar el pago de impuestos sin excepciones y un marco regulatorio ajeno a sus intereses económicos, como en el caso del aeropuerto de Texcoco, y que fue desmantelado por López Obrador para dar paso a otro aeropuerto que será inaugurado próximamente y recibe el nombre de Felipe Ángeles, en lo que fue una base aérea militar. Aunque los medios de comunicación juegan un papel perverso intentando menguar los esfuerzos y conquistas de los mandatarios latinoamericanos, el bono democrático debe ser aprovechado al máximo. El presidente López Obrador ha entendido que la comunicación efectiva se da de forma directa en sus conferencias mañaneras, diarias, donde construye la agenda de lo que importa discutir, aclara dudas, corrige datos malintencionados, opina como ciudadano, empatiza, polemiza y presenta los grandes proyectos de infraestructura del gobierno de la Cuarta Transformación. Este tipo de comunicación le ha permitido dar la batalla contra los poderes fácticos que de forma permanente y con estrategias propias de la guerra híbrida intentan socavar el respaldo popular del presidente. Argentina no ha podido resolver de forma efectiva, detener, dispersar, menguar el poder de los medios concentrados. Son un poder fáctico que se mantiene sin pudor en los conglomerados de medios de comunicación, donde operan los financiamientos de las empresas del sector agroexportador y los dictados de la Embajada de los Estados Unidos. Es un círculo vicioso. La Embajada determina las directrices para proteger los intereses de las multinacionales insertas en el sector agrícola, y estas son defendidas y comunicadas por los medios. Ante cualquier riesgo de soberanía, atacan. ¿Cómo entender, si no se tiene clara esta estrategia, que un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo tenga más de la mitad de su población dependiendo diariamente de comedores comunitarios financiados por el gobierno, porque no pueden acceder a los alimentos básicos? Hay un viejo chiste que circula en América del Sur que dice: dentro de los Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no tienen embajada de los Estados Unidos. Durante el periodo de avance de los gobiernos progresistas en Sudamérica, en México, los neoliberales se ocupaban de entregar la soberanía al mejor postor. No hubo una coincidencia temporal. Si el fraude cometido por Felipe Calderón no hubiera prosperado en el año 2006, López Obrador hubiera sido presidente en el momento mismo de la llamada década ganada en el sur del continente. Es por ello que estamos en presencia de una gran oportunidad para construir un puente cimentado por la coincidencia de objetivos entre México y Argentina.
Hasta ahora, la balanza comercial en México es positiva. No hay una devaluación del peso, la disciplina fiscal es rigurosa, se ha controlado la corrupción desde la cúpula del poder político. No se ha adquirido $1 de deuda en el gobierno de la Cuarta Transformación y se invierte en el desarrollo social. He solicitado al presidente de la República 2 acciones de profundidad. La primera es crear una red social mexicana que no interfiere en los procesos democráticos de manera supraterritorial y eleve el intercambio cultural, educativo y económico de tipo social. El segundo aspecto ha sido el crear modelos de cooperativas en todas las regiones donde se desarrollan las obras de infraestructura del gobierno y que se articulen como engranes de relojería para alcanzar un nivel operativo suficiente y facilite el desarrollo de las comunidades rezagadas. En ambos casos, la respuesta del mandatario ha sido positiva. China puede ser un país clave en el fortalecimiento de la estrategia regional. El llamado gigante asiático no asume criterios ideológicos que limiten su capacidad negociadora. Su estrategia es aprovechar lo que de Occidente le interese y su planeación es a mediano y largo plazo, por lo que puede manejarse con suficiente capacidad económica, potencial industrial y estrategia comercial. Asimismo, nuestros países necesitan un socio que los ayude a romper los círculos viciosos de dependencia con los Estados Unidos. François Jullien, el filósofo y sinólogo francés, explica en su Tratado de la Eficacia que los chinos pensaron en la eficacia según la transformación natural. El estratega hace que la situación evolucione a su favor, como la naturaleza hace que crezcan las plantas o como el río no deja de cavar su cauce. Estos son principios de la llamada biomímesis. Como en las modificaciones naturales, la transformación que obra es a la vez discreta y difusa, imperceptible en su curso, pero manifiesta por sus efectos. Más que en la trascendencia de la acción, los chinos creen en la inmanencia de la transformación. En una infinidad de proyectos de inversión donde se requiere la incorporación de tecnologías como la red social mexicana y su data center, así como en algunos de los modelos de economía social que surgen de la propuesta que le hice al presidente, China puede ser determinante. El mercado mexicano de más de 120 millones de personas es muy importante, porque se suman más de 30 millones de personas viviendo dentro de los Estados Unidos. Asimismo, la necesidad de contribuir a la estabilidad de Argentina es un imperativo. Si tan solo pensamos que en un tramo turístico de la ruta del Tren Maya hay una enorme comunidad de ciudadanos argentinos viviendo, los beneficios dentro de México serán evidentes bajo estos modelos de cooperativas. Naturalmente, en el campo agroindustrial, los beneficios a las exportaciones de Argentina serían extraordinarios. México tiene una base industrial sólida que puede diversificarse y al mismo tiempo participar de la revolución tecnocientífica. La guerra híbrida tiene una lógica de eficacia que contradice lo que China plantea desde su construcción filosófica. El mundo post-pandemia será la oportunidad de romper paradigmas. México y Argentina deben sumar voluntades para concretar sus proyectos de independencia económica, justicia social y soberanía política. Este proceso acaba de iniciar.